realismo y no realismo. En todas las artes, el desarrollo común del creador es aprender las técnicas propias de su disciplina, partiendo desde las bases tradicionales. Sin embargo, a veces llega un momento en que el artista ha alcanzado un dominio eficaz de su técnica y lo que tiene para expresar va más allá de eso. Y necesita romper con las normas establecidas, con lo convencional. El creador busca entonces un lenguaje propio que escapa de la realidad que conoce. De esta manera, los pintores primero aprenden a dibujar lo que ven, para después buscar su propia expresión. Picasso era un excelente dibujante, pero el arte figurativo no le alcanzaba para expresar lo que sentía. Por lo que exploró el cubismo, con los resultados que conocemos. El teatro realista representa un lenguaje cotidiano y familiar, y sus personajes no solo hablan en forma natural, sino que poseen una psicología de personas comunes. Sus acciones se asemejan todo cuanto se puede a las acciones de la gente real. ¿Por qué dividir el teatro en géneros? Para lograr la unidad de tono, estilo, ritmo y trama, que son características que definen cómo abordar una obra desde la dirección, la producción y la actuación. El tono es la energía y la manera de proyectar esa energía, que puede ser contenida, interna, como en la tragedia, o más explosiva, como en la comedia o la farsa. El estilo se relaciona con la estética, involucra lo que vemos, los colores, las formas. Así, podemos tener un espacio escénico, vestuarios y objetos de utilería que pueden ir desde lo discreto, lo sobrio, hasta lo estridente y alocado. El ritmo, que es vital para cualquier obra, ha cambiado a lo largo de los tiempos. Antes, en el teatro isabelino, una obra podía durar perfectamente 3 horas. Sin embargo, el ritmo de la vida actual es mucho más rápido. Un video de más de 1 minuto ya nos parece largo, pero no tiene que ver solo con el tiempo que dura la obra, sino también con la velocidad en la que se presentan los acontecimientos. ¿Cuántas cosas suceden en un lapso de tiempo? La trama es cómo se construye la obra de teatro. Para entenderla tomamos en cuenta 3 aspectos: los convencionalismos, que son maneras específicas de hacer las cosas que por costumbre todos aceptamos; sus delimitaciones, que es cuánto o cuántas cosas queremos contar; y la motivación que tenemos para lo que queremos decir, que puede ser un tema de interés común, un hecho real, un conflicto individual o hasta una fantasía. Así, observando estas 4 características, podemos definir 7 géneros dramáticos: tragedia, comedia, pieza, melodrama, tragicomedia, farsa y obra didáctica. Según varios actores, son 7 porque este es el número de grupos conductuales en que se concentran todas las formas de expresión y reacción humana. También son 7 los sacramentos católicos, a los que correspondería cada uno de los géneros teatrales. Igualmente son 7 los pecados capitales, y así hay varios temas místicos con los que podemos relacionar al drama y sus géneros. La tragedia. En la tragedia, que parte de la base de ser realista y que es el género mayor por excelencia, tenemos a un personaje contra su destino, contra los dioses. Este se enfrenta a un conflicto insoluble que lo obliga a cometer un error fatal al intentar hacer lo correcto, en una situación en la que lo correcto simplemente no puede hacerse, porque nadie puede escapar a su destino. Así, el héroe trágico es sacrificado de alguna manera. Recibe un castigo ejemplar por sus acciones, por la transgresión que hace, de una u otra forma, a los valores universales. Como ejemplo podemos hablar de una obra de Sófocles, Edipo Rey, cuyo padre, queriendo escapar de las predicciones del oráculo
que le dicen que su hijo recién nacido lo matará y desposará a su propia madre. Lo manda a matar. Sin embargo, el encargado de hacerlo se apiada de él y lo entrega a unos pastores lejos de su reino. Al crecer, y sin siquiera pretenderlo, y desconociendo su verdadera identidad, Edipo cumple con el oráculo. Cuando conoce la realidad de los hechos, ante tal horror se saca los ojos para no ser testigo de su fatal e ineludible destino. La tragedia, de alguna manera, al final trata de purificar al héroe después de sus terribles actos, de reconciliarlo con la vida, con el destino, a veces incluso por medio de la muerte. En el caso de Edipo, él obtiene cierta redención al quitarse los ojos. En la religión, la tragedia encuentra su correspondencia con el sacramento de la comunión. Busca purificar, reconciliar al hombre consigo mismo, al individuo con el prójimo, con la sociedad y con el cosmos, con Dios. La comedia. Aristóteles nos dice que la comedia es una imitación de los hombres peor de lo que son, pero no de todas sus faltas, sino solo de lo ridículo que solo provoca risa. Aquí, la transgresión del protagonista es un vicio y su castigo es el escarnio, la burla de la sociedad al quedar expuesto ese vicio. La comedia muestra las desviaciones tanto de los individuos como de la sociedad. Tiende a ser el reflejo de un hecho social. Y aunque nos podemos reír a lo largo de toda la obra, los personajes no pretenden ser chistosos. Para ellos es muy importante y serio lo que les ocurre, verdaderamente les afecta. Y esa risa que nos provoca significa que estamos percibiendo lo que nosotros, nuestra sociedad, tiene de erróneo, de ridículo e inaceptable. Nos reímos porque nos reflejamos. La comedia tiende a ser un género realista, pues en un ambiente serio se suscitan situaciones ridículas. En el melodrama, el protagonista se enfrenta a algo que le afecta directamente y sus emociones, tanto las positivas como las negativas, se nos muestran exaltadas, desde las más recónditas hasta las más evidentes. Aquí no existe un destino marcado, es el personaje quien decide el curso de su vida, por sus deseos, por sus propias necesidades, y puede triunfar gracias a sus virtudes o sucumbir a pesar de ellas. Si con la tragedia estábamos en el territorio de los valores universales, de los designios divinos, de los grandes acontecimientos, aquí estamos en el terreno de las emociones, de lo visceral, y las cosas ocurren en la esfera de lo personal. Las decisiones del personaje solo afectan su círculo más inmediato. En la casa de Bernarda Alba, es ella quien quiere imponer el destino de sus hijas, y éstas salir cuanto antes de su yugo. Una de ellas se suicida ante la frustración de no poder satisfacer sus propios deseos. Y aunque es una historia terrible, donde los personajes se ven profundamente afectados, los acontecimientos no traspasan el ámbito de su familia. El objetivo del melodrama es entretener al espectador, no necesariamente hacerlo reír, pero sí darle gusto, y tocar la fibra sensible de sus emociones, conmoverlo. Es por eso que en los medios audiovisuales es lo que más podemos encontrar, porque nos engancha más fácilmente. En la pieza la acción se centra en el aspecto interior de los personajes. Aparentemente en la historia no pasa nada, no tenemos un tren de acontecimientos que se sucedan unos a otros y nos mantengan expectantes, pero sí se nos muestran todos los conflictos internos de los personajes. El tono es neutro, muy denso, escueto y aparentemente lento. Hay acción, pero es casi toda eterna. El protagonista reflexiona sobre su propia vida, sobre su condición en el mundo y su relación con este. Toma conciencia de que está desubicado y unas veces se ubica consigo mismo y otras ni siquiera lo logra. La pieza es anticlimática. El gran choque de fuerzas antagonistas que ocurren en otros géneros aquí no existen. Aquí el personaje solo entiende que debe adaptarse al medio que lo rodea.
En un tranvía llamado Deseo, vemos a una mujer que no se adapta a la condición socioeconómica en la que se ve obligada a vivir después de la pérdida de la fortuna familiar. Vemos su vida, conocemos sus conflictos, pero somos testigos también de la imposibilidad de cambiar su situación, y se queda solo ahí, aparentemente donde empezó, pero con un importante camino interno recorrido. Estos 4 géneros anteriores, la tragedia, la comedia, el melodrama y la pieza, son realistas. Y aunque se les pueda dar un tratamiento distinto, se espera que se aborden desde un enfoque realista, pues provienen de la esfera del realismo. Tal vez, si cambiamos esta condición, también cambiaría el género. Esto lo abordaremos en el próximo capítulo.